una bendición, aunque sea cotidiana, es una bendición. Entonces vamos a orar para que podamos escuchar, obedecer, creerle a nuestro Señor. Amén. Y que yo pueda compartir este mensaje de parte de Dios. Bendito Señor, Padre Santo, que estamos aquí en su presencia, agradecidos con usted. Queremos, mi Padre Santo, pedirle que nos esté ayudando, mi Padre Santo, para que esta palabra que viene de parte de usted pueda hacer retumbar nuestros oídos, retumbar nuestro ser, para que podamos ser transformados y renovados, mi Padre Santo, conforme a la semejanza de usted, mi Señor, que podamos escuchar su voz, que podamos, que nuestra fe esté creciendo firme en usted, mi Padre Santo, y lleguemos a ser esas personas, los hijos suyos que usted está buscando que seamos, mi Señor. Gracias, mi bendito Señor, por esta oportunidad que usted me da de compartir. Ayúdeme para que lo haga de manera fiel, de manera honesta, mi Padre Santo, y que su palabra, mi Padre Santo, me bendiga. En el nombre de Jesús, de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Juan 9, y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiero que tú y yo podamos identificarnos con este ciego. Más adelante en esta escritura, los fariseos se ponen en tiro y dice, o sea, que está diciendo que nosotros también somos ciegos. O sea, esa es una pregunta con la que concluyen los fariseos. Yo creo que la tengamos presente desde ahorita, que tú y yo podamos entender. Dice allí que es un hombre que nace ciego. No le pasó algo malo, no nació bien y después se convirtió en ciego y luego no. Lo que está diciendo es que nace ciego. Y yo quiero que tú y yo podamos entender esta palabra, de que cuando nacemos en este mundo, nacemos en pecado. O sea, nadie nace salvo. La salvación viene después de que Jesucristo se acerca a nuestras vidas. No nosotros a Dios, sino más bien Dios a nosotros. No sé si te das cuenta de que es precisamente el testimonio de cada uno de nosotros. Quiero volver a leer, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Te acuerdas de ese día? Cuando pasó Jesús cerca de ti y te vio a ti y a mí, nos vio ciegos de nacimiento, y que cuántas veces rechazamos ese llamado de parte de Dios. ¿Lo recuerdas? ¿O estoy hablando de un caso extraño? ¿O tú veniste a la iglesia diciendo, Señor, ya me di cuenta que no soy salvo y ahora me dijo ser salvo y ya viene? ¿Cuánto se pasó así? No, ¿verdad? Más bien fue al revés. Estábamos tú y yo tirados, sin poder hacer más que mendigar para medio sobrevivir. ¿Y qué mendigábamos? Mendigábamos fiestas, mendigábamos amigos, mendigábamos comprar zapatos, mendigábamos a lo mejor algún vicio. Y entonces de esas migajas medio que dice que nos manteníamos vivos, pero la verdad es que no es cierto. Y entonces llega nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas y nos mira ciegos de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué este está ciego? Y él responde, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en ti y en mí. No es nada más para que ahora ya podamos ver. Dios nos devolvió la vista, Dios abrió los ojos tuyos y míos, Dios nos devolvió la dignidad con la que estábamos pensados en su mente del Señor, al momento de estarnos creando, para que tú y yo manifestáramos las maravillas de Dios al mundo. Para eso se cruzó el Señor Jesucristo en nuestras vidas. No es el milagro tanto respecto de la sanidad de los ojos de esta persona, sino que el milagro completo es que ahora él, el ciego, testifica de Jesucristo.
Hemos leído la historia, no, ahorita la vamos a leer, pero ¿la recuerdas? Los fariseos preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Y luego le dicen, manda a llamar a sus papás, y sus papás le dicen, pues pregúntenle a él. Y los fariseos no sabían ni qué pasaba. Es decir, estaba dando a conocer los milagros de Dios a las demás personas. Para eso Dios ha abierto los ojos. Quiero que leamos Génesis 2. Ahorita volvemos a esta escritura, pero vamos a leer en Génesis 2. Génesis 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está hablando con Adán, con un Adán que tiene los ojos abiertos. Este no es un ciego de nacimiento. Este más bien es alguien que ve de nacimiento. Dios creó a Adán y no lo creó ciego. La vista que tenía Adán en ese momento era una vista con la que se podía relacionar con Dios abiertamente, todo el tiempo, profundamente. Evidentemente, el Dios de Adán era Dios. No tenía otro Dios y Dios le hace una advertencia. Adán, abusado por esto. No comas de este árbol, porque el día que comas, vas a perder la vista. Porque el día que comas, vas a morir. Dice, ciertamente morirás. Seguimos leyendo más adelantito en Génesis 3, en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Empieza el diablo a decir mentiras y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Fíjate cómo está distorsionada la palabra del diablo. Pues. Dios le dice, ciertamente morirá. Dios dice, vas a morir, Adán. Y ahora la serpiente habla con Eva y le dice, vuestros ojos serán abiertos. O sea, si yo te pregunto, si alguien le pregunta que, oye, ¿quieres entender más cosas? ¿Quieres saber? ¿Quieres a que tus ojos sean abiertos? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro que quiero más de lo que... O sea, si ya podemos mirar así y ahora te prestan unos binoculares, ¿a poco no te da curiosidad de ver hacia el cielo o un telescopio o de estas cosas, telescopios electrónicos que ahora miran galaxias? ¿A poco si tienes esa oportunidad de asomarte ahí, no lo harías? Yo claro que sí. Pues saber qué hay allí. Seguro está algo padrísimo o no padrísimo, pero quiero saciar mi curiosidad. Esa es la manera en la que el pecado llega a nuestra vida. No es cierto que vas a morir, es más bien lo contrario. Entonces dice, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero tú y yo sabemos que ¿cómo se alcanza sabiduría? Pero para Eva, esa era la manera de alcanzar sabiduría. Y dice, y tomó su fruto y comió, y también de su marido, el cual comió así como. Adán veía conocimiento. Y después de esa bronca, todos nacemos ciegos a causa de ese pecado. Pero la mentira llega diciendo que iba a recobrar la vista. Pero él ya veía. El problema fue que fue engañado por parte del diablo diciéndole que no es que iba a morir, sino iba a ganar. Tú y yo tenemos que estar bien entendidos que la verdad viene de parte de Dios, no viene de parte de ningún otro lado. Cualquier otra verdad que se nos hable, que no venga de Dios, tenemos que saber que es mentira. A pesar de cómo se mire, a pesar de lo que creamos, porque aquí Eva ya está diciendo codiciable para alcanzar sabiduría, pero es totalmente lo opuesto a la sabiduría. La sabiduría se adquiere conociendo y temiendo a nuestro Señor, a nuestro Dios.
Lo contrario de lo que le están ofreciendo. No le estaban ofreciendo mirar más, le estaban ofreciendo perder la vista. Eso era lo que le estaba ofreciendo el diablo a Eva. Pero no lo dijo así. Lo dijo de otra manera para que se atreviera a perder la vista. Por eso necesitábamos que Jesucristo nos lograra abrir los ojos. Cuando llega el Señor, cuando llega Dios con Adán y Eva, y les pregunta, ¿dónde están? ¿Tú crees que el Señor no sabía dónde estaba? Seguro sabían dónde estaba. Y cuando le dice, ¿y por qué se pusieron esas hojas de delantares? El Señor lo sabía. ¿Por qué entonces Dios, si conocía esa respuesta, hace esa pregunta? Es la pura misericordia de Dios para que tenían el chance de arrepentirse y decirle, Señor, pues me escondí porque tenía vergüenza, porque tenía pena, porque sabía que estaba desnudo. ¿Cómo es que saben que estaban desnudos? Pregunta el Señor. Comieron del árbol. La vergüenza no viene de Dios. Lo oscuro no viene de Dios. La pena no viene de Dios. De Dios viene la libertad. De Dios es la luz. De Dios es que se exponga lo que somos. Entonces, cuando Dios nos da la vista, como al ciego, ¿por qué tendríamos que tener pena? ¿Por qué tendríamos que sentir cansancio o miedo de dar a conocer a otros quién es nuestro Señor y quién es nuestro Dios? Viene otra vez una mentira de parte del diablo. Y es Dios quien nos está extendiendo su misericordia el día de hoy, mi hermano. Tenemos que tenerlo bien claro. El tema de este mes es no desmayemos. Con la mirada puesta en el galardón. No es tarde para compartir. Tenemos que compartir a tiempo y fuera de tiempo y todo el tiempo y con quien sea. Cada vez que el Señor nos da la oportunidad porque tenemos los ojos abiertos, porque ya no somos ciegos. No hay pena en dar a conocer a las personas de quién nos rescató y por qué nos rescató. Nos tendría que avergonzar lo que éramos antes. Y a veces pasa al contrario. Como que todavía nos da orgullo que éramos el que más pegaba o el que más tomaba o el que más groserías decía o el que más clases se saltaba o el que más no sé qué. Sigue habiendo a veces orgullo de repente cuando relatamos ni siquiera es testimonio, no, ya más es una plática como de chisme, ¿no? Pero si tú y yo tenemos abiertos los ojos, esa es la pena, esa es la vergüenza, porque seguíamos atrapados en pecado y nos gustaban de pecado. Pero hoy Dios nos ha abierto los ojos. Quiero regresar a Juan 9 para seguir leyendo esa historia. Dice el versículo 4. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, mas la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo a la salida y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte del estanque del Siloé, por el sureste de Santiago. Fue entonces se lavó y regresó bien. El Señor Jesucristo se acerca a esta persona. El Señor Jesucristo escupe en tierra. El Señor Jesucristo hace lodo y el Señor Jesucristo pone el lodo sobre los ojos de esta persona. Y después da una instrucción. Ve al lago que está allá en Siloé y lava. ¿Qué hubiera pasado si este ciego no obedece? Y si hubiera enojado, ay, ya me eché de baba, y no veo, yo allá para ensuciarte mis ojos. ¿Qué hubiera pasado con él? Hubiera quedado ciego, y amargado, y triste, y enojado,
y haciendo berrinche y diciendo, yo aquí queriendo recoger una moneda y ahora el lugar de echar lodo. Fíjate la consecuencia de no recoger. Porque a lo mejor le hemos entregado una parte de nuestro corazón a Dios, que eso está claro, que lo tenemos aquí. Pero quién sabe si le hemos entregado completamente nuestro corazón. Y entonces Dios se sigue acercando a nosotros, queriendo entrar en esa parte de nuestro corazón, en donde no se la queremos entregar porque qué cansado, qué trabajo, qué difícil, no se puede, lo que tú quieras. Y entonces ya puso lodo sobre nuestros ojos, sobre esa parte de nuestro corazón, y ahora ya nos dijo, ahora ve, lávate. Y hacemos berrinche. Y no queremos lavarnos, no queremos obedecer. Viene amargura en lugar de milagro. Pero si tú y yo logramos obedecer a nuestro Señor para cuando nos está llamando a testificar, a leer, a orar, a dejar de hacer esto o empezar a hacer lo otro, es lo que está pasando es que nos está enviando a nuestro lago de Siloé. Entonces quiero que empieces a identificar cuál es el lago de Siloé de tu corazón. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que el Señor está poniendo otra vez lodo para limpiarte? Pero es que hay una parte que te corresponde a ti hacer. Quiero que nos quede bien claro a ti y a mí que el Señor Jesucristo ha provisto de todo lo necesario para que nuestro corazón esté completamente limpio, para que tú y yo estemos completamente con la vista bien, sin necesidad de ningún artefacto extraño para poder mirar la obra de nuestro Señor, nuestra vida y alrededor de nosotros. A veces no nos atrevemos a criticar porque no nos damos cuenta de la urgencia que hay en estas personas de que tienen que conocer el Evangelio. Y desmayamos y tiramos la toalla y ya no avanzamos porque decimos pues, que otro le comparta o ni siquiera se te ocurre que necesita esta persona escuchar el Evangelio. Porque te empiezas a mirar todas tus propias necesidades y entonces no ves la obra de Dios en tu propia vida, cómo tiene que seguir avanzando y cómo el Señor te está empujando a más y a más y no queremos ir a la baja. Así no es. Dios está buscando que tengamos nuestro corazón. Y a veces ese es el engaño. Y como ya venimos a la iglesia o como ya tenemos una Biblia, entonces ya le entregamos nuestro corazón. Y quiero que lo tengamos bien claro. Porque el Señor no nos pidió un pedacito de corazón o un área de corazón, sino que nos ha pedido todas las áreas de corazón, todas las áreas de corazón. Les comentaba la vez pasada que estaba yo leyendo un testimonio de una persona que tenía un pecado y esa persona decía que cuando ese pecado fuera entregado al Señor, entonces ya estaba salvo la persona. Pero se dio cuenta que Dios no le estaba pidiendo que dejara de pecar, Dios lo que le estaba pidiendo era su corazón. Y si tú y yo caemos en esa trampa de que como ya no peco aquí, entonces ya estuvo bien, nos quedamos cortos y no son manifiestas las obras de Dios por medio de nosotros. Porque decimos, ya no digo grosería, o ya no compro cigarros, pero esa no es toda la obra de Dios manifestada en ti. Hay todavía más que hacer y hay todavía más que testificar. Porque para eso es que nuestro Señor se acercó a nosotros. Seguimos leyendo en el versículo 8. Sí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y me miraba? Unos decían, él es, y otros, a eso parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fue? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a tu y nada. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos, aunque había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo. Y le habían abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarlo también los fariseos cómo habían recibido la vista. Él les dijo,
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al cielo, ¿eres tú? Pero, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que él profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, que llamaban los padres, del que había recibido la vista. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que esa área de tu corazón no le has entregado a Dios? Dios lo puede limpiar. ¿Lo crees? Porque los fariseos no creían. No, ese Jesús no puede hacer eso. A lo mejor podrá hacer esto y lo otro, pero darle vista a los ciegos, no. Porque después más adelante dice, nunca se ha visto que un profeta logre hacer eso. Entonces, si nunca se ha visto, tampoco, seguro que no puede. Entonces, a veces tú y yo en nuestro corazón decimos, pues es que nunca he oído un testimonio en la iglesia de que Dios le quita esta bronca que yo traigo. Se me hace que Dios no ha de poder. A lo mejor no lo decimos con esas palabras o no lo pensamos con esas palabras, pero a nuestra actuar dice esas cosas. Que no creemos que Dios pueda darnos la vista en esa área también. A lo mejor creemos que Dios nos puede quitar este pecado y puede quitarnos el otro, pero ahí ya no. Y entonces estamos actuando como los incrédulos. Y esa es la bronca sobre de nuestra vida, que ya está puesto el lodo allí ya para que seamos limpios, pero no vamos a lavarnos a nuestro lago de Siloé. ¿Y por qué no vamos? Pues porque no creemos que Dios pueda hacer este milagro. Y le ponemos mil pretextos. Los fariseos no creían. A ver, entonces llama a los papás, decían, no, vamos a preguntarles. Porque no creían. No creían por el dicho de las personas, no creían por el dicho del mismo. Y entonces ahora querían saber si por medio de los papás encontraban la mentira. ¿Con cuántos pretextos estás tú lidiando para no creerle a Dios? ¿Con cuántos argumentos te estás peleando? Ya le preguntaste a uno, ya le preguntaste a otro, ya leíste la Biblia y todos te están diciendo exactamente lo mismo, que Dios sí puede. Hasta tu boca misma dices, Dios sí puede, pero seguimos atorados con ese pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues de que desmayamos, porque no se puede, porque esté cansado, porque esté difícil. La consecuencia de desobedecer a Dios es que vamos a desmayar. Y estamos compartiendo este mes de muerte. Para no desmayar, tenemos que creerle a Dios. Creerle a Dios y entregarle el completo de nuestro corazón. Y entonces dice allí, dice 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene que preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Pero tampoco fue una respuesta. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que se por escuchado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, pero tiene que preguntarle a él. Bueno, sigue ahí todo el pleito porque si es o si no es. En el versículo 24 es el siglo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. 25. Entonces él respondió y dijo, si eres pecador, no sé, una cosa es que habiendo sido ciego, ahora no. Fíjate cómo los fariseos querían encontrar el hijo de la voz. Le dice, dale gloria a Dios. Pues dice, pues estoy dándole gloria a Dios, te estoy diciendo la verdad. Lo que yo sé es que yo no vivía y ahora sí veo. Le estoy dando gloria a Dios. Hermano, a veces estamos en la posición del ciego y a veces estamos en la posición del fariseo. Y le queremos dar gloria a Dios a nuestra manera, a nuestro modo, con nuestros pretextos, y no a la manera de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que él no sabía cómo Jesucristo lo había hecho, pero sabía que sí lo había hecho.
Los fariseos decían, dale gloria a Dios, ya deja de mentir, en otras palabras estaban diciendo, confiesa. Pues confesé. Háblale duro a tu corazón, a donde no quiere entregar esta área. Y tú dile a tu corazón, confiesa la verdad, corazón, Jesús sí puede, sí o no. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees sí o no? A ti mismo. Entérate que Dios sí puede, no nada más que sea un conocimiento intelectual, sino que esté en tus entrañas, en tu espíritu, que no tengas duda de quién es Dios y de todos los milagros que puede hacer. Y entonces dale gloria a Dios y entrégale esa parte de tu corazón a Dios, porque las obras de Dios se han de manifestar por medio de ti. Demos gloria a Dios, pero de manera honesta. No de boca, no de labios, no nada más de dichos, pues, sino que sea real. En Isaías, en el capítulo 35, si queremos no desmayar, tenemos que obedecer. No hay manera, no hay otra manera. Isaías 35, versículo 3. Digo que tienes que notar. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Le crees a Dios? Porque si tú y yo le creemos, entonces esas manos cansadas se van a afirmar. Y esas rodillas endebles van a tener la fuerza de doblarse y de orar. Manos que trabajen en la obra del Señor, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No es que Dios va a mandar a alguien, Dios mismo te va a dar esa fuerza, Dios mismo te va a dar esa victoria. Créele a Dios, ya vea si lo es y lávate. Ya no pongas pretextos, ya no te tardes. ¿A qué te estás esperando? Está todo listo. Y entonces dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces dicen aleluya. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Ya abrimos los ojos de nuestro corazón de alguna área, pero repito, faltan áreas. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de caña y juncos. O sea, está hablando de lo imposible para nosotros, pero de lo que sí es posible para Dios. O sea, dice, allí donde se llama el sequedal, o sea, donde está bien seco, de ahí se va a poder beber agua. O sea, de ahí de tu corazón, de ahí del mío, del que nos da miedo, del que no podemos, del que dudamos, del que no sabemos ni cómo va a suceder, Dios está esperando para hacer un milagro en ti y en mí, para dar gloria a Dios. Hermano, Dios está disponiendo todo lo necesario para que tú y yo nos levantemos, para que no solo no desmayemos, sino que sigamos avanzando, levantando a otros, para que sigamos dándole gloria a Dios tú y yo, y otras personas también logren darle gloria a Dios, que puedan reconocer los milagros que Dios hace en sus vidas, porque la gente dice que fue suerte. La gente dice que fue la fortuna o quién sabe qué, pero tú y yo sabemos que es Dios obrando en sus vidas por medio de su misericordia. Y la gente no le da gloria a Dios porque no lo conoce, pero si no lo conoces porque tú y yo no lo hemos dado a conocer. Hermano, ya no hay que esperar nada. Aunque tú digas, es que en mí está seco mi corazón, o yo no tengo palabras para decir, o yo no tengo el carácter para hablar. Dios dice que va a ser un milagro poderoso. No importa que no tengamos nada de lo que tú y yo creemos que necesitamos. Si tú y yo obedecemos a Dios y vamos a este lago de Siloé a lavarnos, vamos a recobrar la vista. Y entonces vamos a poder ver y vamos a poder darle gloria a Dios, hermano.
Último versículo ahí, el versículo 8. Ya con ese término dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cosa que no tiene que ver con nuestras cualidades, sino tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros. Dice allí, por torpe que sea, no se puede extraviar. No depende de lo que sabemos hacer, simplemente depende de qué tanto lo hacemos a Dios, qué tanto le creemos a Dios, qué tanta rebeldía hay en su corazón, o qué tanta incredulidad hay en su corazón. No es que sea un camino difícil de caminar, dice que por torpe que sea el que camine por allí, no se va a desviar. O sea que cuando caemos en pecado, no es porque nos agarraron desprevenidos o no sé qué, es porque andábamos con rebeldía o andábamos con incredulidad. Esa es la verdad. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios, arrepentirnos delante de Dios y avanzar por ese camino de santidad.